Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Maazine y Cenk. Una declaración inesperada que lo cambia todo. Cuando Cenk me dijo, si me pides morir, muero por ti, decidí dejar mi trabajo. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? En los últimos días, los medios han estado en llamas con una sola pregunta: ¿qué está ocurriendo entre la modelo y presentadora Maazine y el empresario Cenk? Todo comenzó con una entrevista exclusiva concedida por Maazine a un reconocido portal de entretenimiento, donde soltó una bomba que nadie esperaba. Cuando Cenk me miró a los ojos y me dijo, si me pides morir, muero por ti, en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Fue como si el mundo se detuviera. Comprendí que estaba en una relación que me exigía más de lo que yo estaba dispuesta a dar, declaró Maazine, visiblemente emocionada pero firme. El vínculo entre ambos comenzó hace aproximadamente un año, cuando se conocieron en un evento benéfico en Estambul. Desde entonces, su relación fue objeto de especulaciones, pero siempre mantenían un perfil bajo. Sin embargo, esa discreción se rompió con esta revelación. Lo que hasta hace poco era un rumor, ahora se convierte en una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Maazine estaba atravesando un momento muy exigente en su carrera, con contratos internacionales, rodajes y constantes viajes. Me sentía agotada, en un ritmo que no podía sostener. Y en medio de todo eso, Cenk me pedía tiempo, atención, compromiso. Al principio pensé que podría equilibrar todo, pero luego me di cuenta de que era imposible complacer a todos y seguir siendo yo misma, explicó Maazine. Pero el punto de inflexión fue, según ella, ese instante en el que Cenk pronunció la frase que daría vuelta a su vida: si me pides morir, muero por ti. Una declaración intensa, poderosa y, para muchos, excesiva. No sabía si debía sentirme halagada o asustada, dijo Maazine entre risas nerviosas. Fue como si me entregara su alma, y eso me hizo preguntarme si yo estaba lista para recibirla. La decisión de Maazine de dejar su carrera no fue fácil. Durante semanas, se mantuvo alejada de los medios, reflexionando. No es que Cenk me lo pidiera directamente, pero sentí que si quería mantener nuestra relación viva, tenía que hacer un cambio radical. Y lo hice. Dejé mi trabajo, cancelé mis proyectos y me dediqué a reconstruir mi vida con él. Cenk, por su parte, también rompió el silencio. En una breve pero contundente declaración a la prensa, dijo, Maazine es la mujer que siempre he buscado. No le pedí que abandonara nada, pero estoy agradecido de que haya elegido estar conmigo. La amo con todo mi ser. Tras estas declaraciones, las redes sociales se incendiaron. La noticia corrió como pólvora, y miles de fanáticos comenzaron a debatir la decisión de Maazine. Algunos la elogiaron por apostar todo por el amor, mientras que otros la criticaron por haber sacrificado su independencia profesional. Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, nadie podía negar que lo suyo con Cenk era una historia digna de una película romántica moderna. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio elocuente. Ni Maazine ni Cenk hicieron nuevas apariciones públicas. Los paparazzi intentaban seguir cada uno de sus pasos, pero la pareja desapareció de los focos por casi un mes. Fue recién cuando reaparecieron juntos en un evento benéfico en la Riviera Francesa que el público volvió a verlos, sonrientes, tomados de la mano, y más compenetrados que nunca. Esa aparición confirmó lo que muchos ya sospechaban: la relación no solo había sobrevivido a la presión mediática, sino que parecía haberse fortalecido. Fuentes del entorno cercano a Cenk aseguraron que el empresario había hecho ajustes significativos en su vida para estar más presente para Maazine. Contrató un equipo para delegar parte de sus responsabilidades. Está decidido a no repetir errores del pasado, comentó un amigo anónimo del empresario. Pero no todo es color de rosa. Detrás de esta historia de amor intensa y apasionada, también hay retos y decisiones difíciles. Maazine, por ejemplo,
Confesó que ha tenido momentos de duda, hubo días en los que me despertaba preguntándome si había hecho lo correcto. Extraño mi trabajo, extraño la adrenalina del set, las cámaras, los viajes. Pero también me doy cuenta de que, por primera vez, estoy experimentando una calma que nunca antes conocí. A pesar de haberse alejado del mundo del entretenimiento, Maazine no descarta regresar eventualmente. De hecho, ha comenzado a explorar nuevas facetas creativas que podría desarrollar desde casa, como escribir un libro sobre su experiencia. Quiero contar mi historia con mis propias palabras. No para justificar nada, sino para compartir cómo se vive un amor que te empuja a replantearte todo, adelantó. El libro, aún sin título oficial, ya ha despertado el interés de varias editoriales europeas. Podría convertirse no solo en un bestseller, sino en un testimonio sincero de lo que implica amar sin condiciones en un mundo donde todo parece estar supeditado al éxito individual. Por otro lado, Cenk también ha comenzado a abrirse más a los medios. En una entrevista reciente, habló sobre el concepto de amor que lo guía. Para mí, amar es acompañar, sostener y también ceder. No quiero que Maazine se apague por estar conmigo. Quiero que brille a su manera, a nuestro ritmo, pero siempre brillando. Esta visión ha generado una nueva ola de admiradores que celebran su forma de vivir el amor de manera comprometida pero libre. Incluso en redes sociales ha surgido el hashtag #amor como el de Cenk, donde usuarios comparten sus propias historias de entrega emocional y decisiones transformadoras. En paralelo, medios especializados en celebridades y relaciones han comenzado a estudiar el fenómeno Maazine Cenk como un caso particular de lo que hoy se llama amor disruptivo. Relaciones que rompen esquemas tradicionales y generan nuevas narrativas en torno al compromiso. A medida que su historia continúa desarrollándose, Maazine y Cenk se convierten en una referencia involuntaria para una generación que busca amar sin renunciar a sí misma, pero que también está dispuesta a hacer sacrificios por lo que considera verdadero. La pareja actualmente reside entre Estambul y una villa privada en la costa amalfitana. Lejos del bullicio urbano, están escribiendo un nuevo capítulo de su historia juntos, uno que, según personas allegadas, podría incluir planes de boda a mediano plazo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, las pistas abundan. Una reciente foto de Maazine con un anillo en su mano izquierda avivó los rumores, y más de un medio turco ya habla de la boda del año. Y mientras los seguidores esperan noticias concretas, Maazine se ha vuelto activa en sus redes, compartiendo frases sobre amor, redención y la importancia de tomar decisiones difíciles. En una de sus publicaciones más virales escribió: "No se trata de elegir entre dos caminos. A veces el verdadero acto de amor es crear uno nuevo donde antes no existía nada". Con cada palabra, con cada gesto, Maazine y Cenk reafirman que su historia no es una simple aventura mediática. Es, para bien o para mal, una experiencia humana intensa, impredecible, pero profundamente auténtica. Queridas amigas del canal, ¿qué opinan ustedes? ¿Dejarían todo por amor como hizo Maazine? ¿O creen que es un riesgo innecesario? No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y compartir este video con sus amigas. Hasta la próxima.